Así estaba yo en esa silla justo antes de que se avecinara el día final para ya dedicarme 100% a mi empresa. Y te cuento que cuando di ese salto, yo tenía la idea errónea de pensar que por el hecho de haber tenido un cargo directivo en una multinacional, de haber tenido muchos estudios y de haber tenido contactos que me pudiesen ayudar, ya el éxito estaba garantizado. Yo creía que así iba a ser, para serte sincero, y me estrellé. Y el primer mes fue duro, el segundo mes más duro y el tercero yo pensé que de pronto emprender no era la mejor opción, que era mejor emplearme. Y tenía mucho miedo, no sé si te ha pasado, pero tuve mucho miedo porque no estaba teniendo los resultados que quiero. Esto obviamente me llevó ese miedo fue positivo porque me llevó a aprender muchísimo, a hacer cosas diferentes para que se quitara ese susto. Y el hecho de no tener resultados que quería me llevó a tomar acciones distintas, a no confiarme en lo que yo en el momento sabía. Desde ahí empecé a estudiar muchísimo sobre ventas. Desde ahí empecé también a implementar cosas que ya sabía. Hay una frase que en Colombia decimos, casa de herrero, cuchara de palo. Quiere decir que, mejor dicho, de lo que tenemos y sabemos no lo implementamos en nuestro negocio. Y eso me pasaba a mí. ¿Por qué? Por la urgencia de salir y ejecutar, 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 ejecutar. Me di cuenta que no es un tema de estar ocupado solamente, no es un tema de disciplina y trabajo duro lo que va a garantizar el éxito comercial en un negocio. Y eso tenía que ser acompañado de la mentalidad correcta y de una estrategia como tal. Entonces comencé, primero me certifiqué como consultor empresarial. Esto me dio herramientas y hoja de vida pues para llegar a empresas, me dio muchos contactos porque ahí hubo contactos interesantes en esa certificación. Estudié muchísimo sobre ventas, leí libros, hice muchos cursos, sobre todo de cómo vender la empresa, si bien, y al mismo tiempo lo combinaba con lo que yo ya sabía, con las técnicas de venta que yo sabía, y es más, yo las entrenaba y las enseñaba a mi equipo, pero no lo había aplicado a mi negocio, ya cuando pasé a emprender. Entonces comencé a bajar y aterrizar todo eso y a elaborar un método. Realmente fue tenaz porque un día yo pensé que este no era el camino, pero cuando logré ya lograr establecer esta ruta, esta estrategia y la empecé a implementar, todo empezó a cambiar. Tuve la oportunidad aquí, por ejemplo, de estar en mi primera conferencia fuera de mi ciudad. Esto fue en una convención de ventas. Yo estaba cansado de viajar en mi trabajo porque pues viajaba casi todas las semanas y aquí ya el hecho de viajar como empresario fue muy emocionante, muy gratificante. Esto fue en una multinacional, una empresa papelera, entrenando a sus equipos comerciales. Se fueron sumando otras empresas como tal a nuestro portafolio, acompañar también emprendedores. Esto fue con la Unión Europea, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y la Cámara de Comercio de Cali, acompañando a empresarios de distintas regiones. Fue muy gratificante estar como speaker y luego como consultor y mentor de estos empresarios. Y así comenzó un camino de muchos clientes, un camino maravilloso del que hoy en día me siento muy feliz. Esta foto que ven acá tiene mucho significado porque logré volver a la empresa en la que había trabajado tantos años, pero ya como proveedor, ya siendo ellos clientes míos. Esto fue muy gratificante, de verdad. Hicimos una gira por distintas ciudades y fue maravilloso. Este reto fue tenaz, casi digo que no por el miedo a hacerlo, porque resulta que es una empresa, una multinacional, que me dijo, yo quisiera un entrenamiento virtual enfocado a los representantes de ventas que le venden a empresas en ferias comerciales. Entonces quiero que en esas ferias comerciales aprendan a abordar, a tener contactos, como tal, a tener leads. ¿El reto cuál era? El reto no era ese. El reto es que tenía que ser en inglés porque eran representantes de Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, pero los de Norteamérica no eran hispanohablantes, una gran cantidad de ellos, y eran la mayoría. Entonces lo desarrollamos en inglés. Fue una experiencia muy bonita. Hoy en día todavía es lo que siguen aplicando ya pasando algunos años y todavía es lo que sigue funcionando, así que ha sido maravilloso. Tuve la oportunidad de compartir tarima con un mentor y alguien a quien le aprendí mucho en mi proceso de ventas. De verdad que le aprendí muchísimo a este personaje, escritor de distintos libros, y fue muy maravilloso el poder estar con él ya en un evento como tal. Luego se vino el COVID, entonces aparece la virtualidad, varios negocios que ya se iban a dar no se dieron, y empezaron a florecer otros a través de la virtualidad. Muchas empresas empezaron a necesitar desarrollar estrategias comerciales por esta situación. Entonces fuimos entrenando clientes, entrenar en manejo de objeciones. Inclusive esta fue la primera
capacitación virtual después del COVID a una empresa, a un cliente empresarial. Entonces, necesitan aprender a manejar objeciones también y a cerrar negocios. Con una empresa multinacional les diseñamos todo su entrenamiento de venta B2B, de cómo venderle a empresas. Eso es una empresa en el sector industrial, fue algo muy bonito. Tuve la oportunidad ya de compartir tarima con personas reconocidas. Aquí en Colombia, por ejemplo, el Mindo, un influencer, su hermana con su conferencia detrás del post. Ahí yo tuve la oportunidad de compartir escenario con ellos, con Jorge Rauch, un chef y empresario muy reconocido en Colombia. Distintas personas a las que pudimos inspirar y formar, ayudar a desarrollar estrategias para expandir negocios B2B, B2C, sobre todo B2B, y muchas recomendaciones de clientes, la verdad, de empresas grandes, pequeñas. Aquí te muestro algunas donde hemos tenido ya una relación comercial para ayudarles a definir su proceso de ventas. Acá, por ejemplo, donde le ayudamos a una empresa a diseñar toda su metodología de ventas, en cómo vender más a empresas, a desarrollar inclusive su técnica de ventas B2B ya propia hacia la empresa, aplicando muchos métodos pues, que conocemos, distintos emprendedores también. Y así, de una manera maravillosa, estos son algunos de nuestros clientes. Hoy en día, Potential, hemos llegado ya a más de 6.500 personas en más de 7 países, más de 200 empresarios. Esto ha sido maravilloso y realmente ha sido una experiencia espectacular, después de haber estado muy asustado y pensar en renunciar, pero al tener el método correcto, logramos hacer esto. Me encanta la docencia, de ahí nace la oportunidad de ser docente en un posgrado de ventas, en la especialización en ventas de la Universidad ICESI, enseñarle a mis estudiantes a diseñar, organizar y gestionar la fuerza comercial. Inclusive, pues fui el primer profesor de la especialización desde que comenzó, es nueva, apenas comenzó en julio del 2019 y ya pues hemos tenido algunas generaciones ahí aprendiendo. En la San Buenaventura también enseñando en ventas y en emprendimiento, y hemos tenido la oportunidad pues ya de acompañar a 2 generaciones en la especialización en ventas, ser calificado como uno de los profesores que superaron las expectativas de los estudiantes y que gracias a Dios pues y a la labor hecha los estudiantes lo recibieron muy bien. Entonces eso ha sido realmente una bendición toda la carrera hasta hoy en día. Y en el camino me di cuenta que ese proceso que aprendí, que apliqué, que no fue fácil en un inicio y me llevó a estos resultados, pues, ¿por qué yo no enseñarle a empresarios de pronto más pequeños? Porque pues, yo más que todo trabajo con empresas grandes, medianas y empresarios, pero a través de programas de Cámara de Comercio, de ministerios como tal de aquí del país. ¿Por qué no hacerlo con dejar un legado? O sea, poderles dar un mensaje a muchos de ellos. Entonces, quiero que entremos en materia porque precisamente por eso tengo esta información para ti.